Hola, ¿cómo están? Deseo que estén muy bien. Voy a construir un ejemplo de cómo ocupar la herramienta de identificación inicial y avanzada para una empresa específica. No se pondrán datos ni información de la empresa, pero sí el ejemplo les voy a pedir que me acompañen porque probablemente les pueda ser de utilidad. Entonces, vamos a empezar. Importante de nuestra herramienta de identificación inicial y avanzada de la H, que se use procurando escribir donde se tenga que escribir, digitar, ¿cierto? Seleccionar donde se tenga que seleccionar, guardar la herramienta y no estarla cambiando de lugar. Todo esto para cuidar la herramienta. Es una herramienta sensible porque tiene macros. No soy muy informática tecnológica ni nada relacionado, entonces por eso yo prefiero darles consejos que evitan que esta herramienta no funcione 100% como queremos. Entonces vamos a partir con el ejemplo. En la razón social, entonces se pone el nombre de la empresa, se digita. En el root también se digita el root de la empresa, el rubro se selecciona, entonces lo seleccionamos. Vamos a poner industrias manufactureras metálicas, por ejemplo. La dirección del centro de trabajo no es la casa matriz, es el centro donde donde se encuentran estos puestos que realizan estas tareas de manipulación manual de cargas, ¿cierto? Ahí es la dirección que se pone. La región se selecciona, entonces como estamos en Puerto Montt, vamos a elegir la décima región. La comuna también se selecciona. Vamos a poner Puerto Montt. Este es un ejemplo. El root del responsable es el root de la persona que se hace responsable de la herramienta, principalmente en la elaboración de la herramienta. Es quien sabe de dónde salieron los datos. Es decir, generalmente es el experto en prevención. No estamos hablando del responsable como representante legal, gerente general, no. Aquí es el del experto de la empresa. El nombre del responsable, el cargo que sería, por ejemplo, el experto en prevención de riesgos. El correo electrónico de ese experto en prevención, el teléfono del experto en prevención. Hay que completarlo todo para que nos permita continuar. Entonces, estos son los datos generales que se deben completar de esa forma. Le damos continuar, nos sale este cuadro de diálogo que dice la información está almacenada dentro de la planilla. Será oculta para mayor orden. Entonces le decimos que aceptar para que continúe. En esta parte lo que vamos a hacer es completar como si fuera homólogamente la tabla 1 y la tabla 2 de la guía técnica manejo manual de cargas. Estas tablas lo que hacen es la identificación inicial de los puestos y de las tareas de manejo manual de cargas. Ojo que si en un día ustedes completan esta parte y al día siguiente van a agregar, aquí más adelante se van a dar cuenta que esto se alarga y aparecen otras columnas. Siempre que ingresen puestos nuevos, hagan la identificación inicial, recuerden que van hasta aquí, hasta el verde, no las siguientes columnas que ya se van a dar cuenta que esta primera fila es de color amarillo para la siguiente. Entonces no, siempre hasta acá nomás. Ok, vamos a partir. Vamos a poner el ejemplo del puesto. Importante cuando nombren el puesto, digan lo siguiente. Técnico, por ejemplo, que es un cargo, técnico en mantención, es como el cargo con el que lo contratan.
terreno, porque vamos a ver tareas que hacen para ir al terreno. Salen del taller a terreno. Entonces vamos a nombrar el cargo, el área donde hacen las tareas, técnico en mantención, terreno. Yo siempre prefiero ser un poquito más específica porque desde un comienzo nos va guiando hacia ya evaluaciones más específicas. Es mucho más fácil. Sin embargo, la guía técnica nos dice que podemos hacer agrupaciones de exposición similar. Pero lo similar sería, por ejemplo, si yo digo aquí el técnico en mantención terreno, lo podríamos en lugar de decir técnico, porque son varios los que hacen la manipulación de caja de herramientas, que es lo que vamos a hablar aquí, entonces vamos a ponerle personal de mantención, ¿cierto? Entonces ahí ya me queda un grupo más grande, personal de mantención terreno en manipulación de caja de herramientas. Suena un nombre como muy largo, pero prefiero que desde un principio se haga así bien específico para que no quede duda de qué estamos hablando. Entonces, personal de mantención terreno en manipulación de caja de herramientas. Si manejan otro tipo de cargas, por ejemplo, que además manipulen baldes de aceite, por ejemplo, entonces sería personal de mantención terreno en manipulación de baldes de aceite. Es diferente porque el contenido, por ejemplo, del balde de aceite es líquido, fluido, ¿cierto? Entonces va a tener otro tipo a la caja de herramientas. Seguramente la forma del agarre, la frecuencia de la manipulación, bueno, van a variar varias cosas. Entonces, esa es mi orientación, que lo hagamos así en lugar de decir solamente personal de mantención y aplicarle las tablas a absolutamente todas las cargas que ellos manipulan. Ya, una vez dicho esto, pasamos a definir. Generalmente, no son mujeres. Este es un ejemplo que lo estamos construyendo en el camino. Entonces, mujeres menores de 18, me atrevo a decir que no hay. Mujeres entre 18 y 45, que no hay. Mujeres mayores de 45, que no hay, ¿cierto? Ahora vamos a los hombres. Digamos que no hay menores de 18. Entre 18 y 45 generalmente está la mayor masa. Pongámosle aquí por el ejemplo 3 y digamos que hay uno que es mayor de 45 años. Y ahí ya hemos construido la primera parte, que es el nombre del puesto de trabajo completo con nombre y apellido, y hemos dicho cuántas personas y de qué edad pertenecen a este puesto. Y luego pasamos a indicar las tareas. Para las tareas de manejo manual de cargas, es muy importante que se nombren según dice la guía técnica manejo manual de cargas, y es desde la siguiente forma. El puesto de trabajo aquí ya no hay que digitar nada, ya vamos a nombrar las tareas. Entonces lo que hacemos es aquí seleccionamos personal de mantención terreno y manipulación de caja de herramientas. La tarea, según dice la guía técnica, tendríamos que nombrar por ejemplo, ellos qué hacen con esa caja de herramientas, la tienen en un lugar, la cogen con sus manos, la levantan en contra de la gravedad, caminan hacia donde está la camioneta y la ponen en la camioneta. Seguramente en el terreno cogen la caja de herramientas desde la camioneta, la bajan y caminan con la caja de herramientas hasta el lugar específico donde van a ocupar las herramientas. Es decir, que ahí el trabajador que pertenece a este puesto está haciendo dos tareas. La primera sería el levantamiento y descenso de caja de herramientas yo pregunté el peso antes de hacer este ejemplo, me dijeron que entre 25 y 35 kilogramos. Así es que se nombra la tarea. Levantamiento y descenso de caja de herramientas entre 25 y 35 kilogramos.
Otra cosa importante. Vamos de una vez a crear la segunda tarea porque está muy relacionada. Entonces volvemos a seleccionar el puesto, no se deja en blanco. Y aquí decimos transporte de caja de herramientas entre 2 y 5 metros. También fueron datos que fueron consultados. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una sola carga, un tipo de carga que es una caja de herramientas, pero tenemos dos tareas diferentes. Una que es el levantamiento y descenso, que son los movimientos que se hacen de la caja en contra de la gravedad y a favor de la gravedad. Y la otra es el transporte, porque la persona camina llevando la caja en su mano. Ahora, el tiempo de exposición. Para el tiempo neto de exposición se dan tareas. Hay algo importante que hay que señalar y es que ahí ya no se está refiriendo, aunque dice el título tarea, debemos más bien pensar en la exposición neta para ese trabajador. Entonces, ese trabajador, supongamos que además de manejar esta caja de herramientas, maneja baldes de aceite, maneja alguna caja con algunos repuestos, maneja no sé qué, las mismas herramientas que pesan más de 3 kilos. Entonces, hagámoslo así y como para redondear, digamos que en promedio será 1 hora. Entonces, para todas las cargas, vamos a decir para efectos de este ejemplo, que entonces ese trabajador hace 1 hora. Y abajo también marcamos 1 hora. Es decir, que él durante 1 hora total hace la tarea 1, la tarea 2, y si tuviese más hacia abajo, en el ejemplo solamente vamos a dejar esto, diríamos entonces que todas esas tareas las hacen dentro de 1 hora y no es que sea, aclaro, 1 hora para cada tarea. Perfecto, vamos avanzando. Entonces, aquí ya viene lo que es la tabla número 2, que es donde se contestan qué tipo de tarea de manejo manual hacen. Entonces, por ejemplo, la primera dice, ¿existe levantamiento, descenso o transporte manual de un objeto de 3 kilos o más? Entonces contestamos que sí. Para efectos de nuestra herramienta, el resto de respuestas relacionadas con manejo manual de cargas se le coloca que no. ¿Ya? Y sin embargo, si nombramos así bien las tareas, ya estamos dejando claro que el levantamiento descenso, por lo tanto, no es empuje y arrastre y tampoco es manejo de pacientes. Vamos a continuar acá. Tiene una última pregunta, la 4, que está relacionada con temer. Entonces, si pensamos el personal de mantención, si se expone a temer, entonces decimos que sí. ¿Ya? Porque ahí ya nos fijamos más en el puesto. La segunda tarea que creamos, que es el transporte, está muy similar a la anterior porque está dentro de este grupo de manipulación, levantamiento, descenso o transporte. Ahí estaría el transporte, le decimos que sí. No es empuje y arrastre y tampoco es manejo de pacientes, pero sí el personal de mantención se expone a temer. ¿Ya? Ahí ya hemos hecho la identificación inicial y ahora lo que nos queda es hacer la identificación avanzada. Entonces, para ir a la avanzada tenemos que volver aquí en la planilla donde dice volver a puestos de trabajo. Volvemos a puestos de trabajo, buscamos donde esté para aplicar las tablas y aquí está. Como los dos ejemplos que hicimos, tanto el levantamiento de descenso de la caja de herramientas como el transporte de la caja de herramientas son tareas de levantamiento de descenso, entonces solamente se nos habilita identificar con las tablas que están relacionadas con levantamiento, descenso y transporte. No está habilitado el de empuje y arrastre. Entonces vamos a identificar. Yo lo voy a hacer la forma como yo lo haría con mis estrategias. Ya, un poco como para darles mis tips. Entonces, empezamos con el ambiente de trabajo. Una vista general, ambiente de trabajo, tengo 3 preguntas.
Estamos en la tabla de identificación condición aceptable, es decir, que todo lo que yo responda que sí, estoy afirmando que son condiciones aceptables y todo lo que yo conteste que no, estoy diciendo que no es aceptable. En ese sentido, debo tenerlo presente cuando haga la lectura de cada uno de los enunciados. La temperatura en donde se realiza la tarea o sea, se encuentra entre 18 y 26 grados, yo contestaría de inmediato que no, porque estamos hablando de tareas que se hacen en terreno, capaz que sea al aire libre. Entonces, y siempre, ojo, que debemos pensar en la peor condición. El piso se encuentra en buenas condiciones, es decir, regular, seco y estable. De inmediato yo diría que no, porque si es en el mismo sentido que se hace al aire libre, capaz que esté húmedo. Siguiente, el espacio de trabajo permite el normal movimiento de los trabajadores sin generar posturas incómodas durante la maniobra. Entonces decimos que sí, eso es aceptable, hay buen espacio. Recuerden que estamos construyendo un ejemplo, ¿ya? Entonces, en el camino ahí vamos poniéndonos de acuerdo entre comillas porque se los estoy dando a ustedes. Yo pongo las condiciones. Características de la carga, entonces recuerden que aquí estamos hablando de la caja de herramientas. Esto nos facilita mucho el proceso. ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando creemos el puesto de trabajo, por favor, pongámosle nombre y apellido? Entonces es mucho más fácil aquí, por ejemplo, en las características de la carga, cuando dijimos que estamos hablando de personal de mantención que manipula caja de herramientas, ya sea para levantarla, descenderla o caminar transportando la caja. Entonces, súper fácil, aquí vamos, la carga para nosotros es la caja de herramientas en este momento. El tamaño de la carga permite la visibilidad y movimientos normales del trabajador cuando la levanta, cuando camina. De más que sí, ¿verdad? No, las cajas de herramientas, así sean pesadas, tampoco es que sean tan voluminosas como para que no dejen ver al trabajador. El centro de gravedad de la carga es estable, sí, porque por dentro lo que llevan son herramientas, cosas sólidas, no son líquidas. La carga permite su agarre sin riesgo de cortes, compresión. Por supuestamente que sí, porque no son materiales con temperaturas así extremas. Y además tienen asa de agarre, tienen asa las cajas de herramientas. La tarea de levantamiento, descenso, transporte de carga dura menos de 8 horas en la jornada. Por supuesto que sí, hablamos de que es una hora para hacer todas las manipulaciones de carga, ¿ya? Entonces, recuerden siempre que estamos en condición aceptable y que todo lo que decimos que no, estamos diciendo que no es aceptable. Y lo que decimos que sí, estamos diciendo que son condiciones aceptables. Continuemos. Entonces, aquí tenemos una franja para mirar cómo es la parte biomecánica de cargas entre 3 a 5 kilos. Resulta que dijimos que la caja de herramientas pesa entre 25 y 35 kilos. Por lo tanto, estas ni siquiera las voy a leer porque no me aplicaría por el peso, entonces le pongo no aplica. Les estoy dando mis tips, cómo funciona. La siguiente franja sería para cargas entre 5,1 a 10 kilos. Tampoco aplicaría porque hablamos de más de 25 kilos, entonces no aplica. No es no, es no aplica, porque si digo no, estoy diciendo que no es aceptable. Entonces, por eso está la opción de no aplica. Y más de 10 kilos, ahí sí leemos, dice ausencia de cargas mayores de 10 kilos, la respuesta es no, porque sí hay presencia de cargas mayores a 10 kilos, porque la carga pesa entre 25 y 35 kilos. Vamos al transporte. Para el transporte es importante señalar que hay que saber la distancia. Entonces, a mí lo que me comentaron es que la distancia es entre 2 y 5 metros, es decir, menos de 10 metros. Distancia 10 metros por acción, distancia mayor a 10 metros. Entonces ya sabemos que nos vamos a fijar en esta columna y no en esta. Y después vamos a mirar en 8 horas. En 8 horas, por más que se manipule la caja, lo que me indicaron es que es una vez para subir a la camioneta, una vez para bajar de la camioneta, otra vez para volverla a subir y otra vez para guardarla, pero generalmente la dejan en la camioneta.
entonces podrían ser 3 o 4. Bueno, vamos a usar para efectos de este ejemplo 3. Entonces, supongamos el peor peso que tendríamos en este caso serían los 35 kilos, ¿cierto? 35 kilos, porque me dijeron entre 25 y 35 kilos, entonces vamos a tomar el peor, que siempre esté pesado, lo más pesado, 35 por 3 operaciones que se hacen, eso nos da 105 kilos. Entonces tenemos que en un día la persona que manipuló la caja de herramientas manipuló 105 kilos. Entonces, en 8 horas, 105 kilos será menor a 10.000 kilos porque estamos en esta columna. Por lo tanto, contestamos que sí, es decir, es aceptable. Para un día es aceptable que la persona manipule ese peso. Para una hora, si tenemos 105 kilos en 8 horas, en una hora, ¿cuántos kilos manipula la persona? Entonces tendríamos los 105 kilos, los vamos a dividir, los 105 kilos, en las 8 horas. Por lo tanto, en una hora, la persona acumularía como peso 13 kilos. Entonces, ¿13 kilos es menor a 1.500 kilos? Por supuesto que sí. Entonces, contestamos que es aceptable. Y finalmente, en un minuto. Entonces, si tenemos en una hora, ¿cuánto fue que nos dio? En una hora 13 kilos. Es decir, en 60 minutos, 13 kilogramos en un minuto. ¿Cuánto sería? Entonces sería 13. Estos los dividimos en los 60 minutos. Por lo tanto, nos da 0,2 kilogramos. 0,2 kilogramos será inferior a 30 kilogramos, por supuesto que sí. Por este lado tenemos la respuesta que el peso acumulado para transportar es aceptable. Sin embargo, ojo, que más adelante vamos a ver qué pasa con los kilos, ¿sí? Porque ya se estarán preguntando, pero ¿cómo? Si está por encima de ley de entre 25 y 35, ya vamos para allá. La ley mata todo en todo caso, o sea, ya estamos superando el límite legal, pero para efectos de las tablas y del peso acumulado transportado se contestaría de esta manera que les estoy mostrando. Nos sale la opción de evaluación crítica porque al menos tuvimos un no, pero en realidad tuvimos más de un no, tuvimos 1, 2, 3 no, pero con uno solo ya nos permite hacer la evaluación crítica. Entonces vamos a la evaluación crítica y partimos la evaluación crítica por el ambiente. Entonces dijimos, dice acá, presencia de temperatura extrema. Perdón. Lo mismo que en condición aceptable, condición crítica. Todo lo que yo conteste sí son condiciones críticas que yo debo buscarles una medida de control, porque estoy afirmando que sí es crítico. Y todo lo que diga que no, estoy diciendo no es crítico. Eso es importante que lo tengamos siempre presente. Ahora, vamos para el ambiente de trabajo. Presencia de temperatura extrema y sin ropa que lo proteja. No creo. Yo creo que todos van con su ropa apropiada. Estamos construyendo el ejemplo. Presencia de suelo resbaladizo. No, ellos están en suelo húmedo, pero en realidad no es resbaladizo y usan los zapatos apropiados, por lo tanto tampoco es crítico. El espacio insuficiente. Decimos que no, porque antes dijimos que el espacio era suficiente. Características de la carga, entonces, ¿el tamaño reduce la visión? No, ya dijimos antes que no. ¿El centro de gravedad no es estable? No, dijimos que es estable. ¿La forma de la carga presenta borde y esto? No, porque el sistema de agarre es el correcto, entonces no es crítico. ¿La superficie de contacto son demasiado frías o demasiado calientes? Decimos que no, porque estamos negando, eso no es crítico. ¿La tarea de levantamiento, descenso, transporte dura más de 8 horas? No, dijimos que para toda la manipulación es 1 hora. Ahora vamos a ver la posición vertical. Esta caja dijimos que la cogen de algún lugar que no les especifiqué, pero sin embargo, como la caja es alta y además tiene una asa, de más que supera los 20 centímetros, es decir, no es inferior a 20 centímetros. Y superior a 155 tampoco, porque la lleva la camioneta, a la pick-up de la camioneta, que es como alrededor de 1 metro, un poquito más, un poquito menos, pero sería que no está ni por encima de los hombros ni cerca al suelo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no sería crítico.
¿La distancia vertical entre el origen y el destino es mayor a 135? No, porque si estamos hablando que, por ejemplo, en el caso donde la persona agarra esta caja de herramientas son unos 40 centímetros o 30 por bajito, y pensando en que la pongan en el suelo y que la ponen en la pickup de la camioneta, que sería a 1 metro. ¿Cuánto están dando? Entre 30 y 100 serían 70 centímetros, por lo tanto no es mayor a los 135, no sería crítico. La distancia horizontal, esto es qué tan lejos pone la caja de herramientas del cuerpo, generalmente cerca, porque no las van a poner bien guardadas si es algo que lo necesitan mover para ir a terreno, entonces por lo tanto no está lejos, dice superior a 55 centímetros, esto se da cuando la persona, además de tener que estirar bien sus brazos, tiene que inclinar su tronco porque está más lejos del puño, entonces no es el caso. Rotación o inclinación extrema del tronco, aquí es un tema que va a ser netamente supuesto para este ejemplo porque tendríamos que ver cómo lo hace el trabajador. Él mueve los pies para darse vuelta con la caja o solamente gira el tronco y deja sus pies fijos. Entonces, para efectos del ejemplo, digamos que él lo hace mal, que no mueve sus pies. Aquí viene un tema importantísimo que es la frecuencia. La frecuencia generalmente causa algún tipo de confusión. Para hacerles las cosas fáciles les voy a decir lo siguiente. Primero fíjense en la tarea. La tarea es de corta duración, media duración o larga duración. El ejemplo que estamos construyendo es de corta duración porque dijimos que no supera la hora, o sea, es 1 hora para todas las tareas, por lo tanto sabemos que es de corta duración. A las demás le vamos a decir que no aplica. Y vamos a analizar solamente la de corta duración que dice la frecuencia. ¿Hace más de 15 levantamientos por minuto? No, esta no es una tarea de manipulación como tal, paletizado, algo así que tenga alta frecuencia. No, esta cogió la caja de herramientas, la puso en la camioneta, la bajó y sería en el día. Entonces no hay más de 15 levantamientos por minuto, por lo tanto eso no sería crítico. Y vamos para el tema del peso. Para hombres entre 18 y 45. ¿El peso supera los 25 kilos? Sí, entonces ahí sí es crítico. Mujeres no dijimos que no hay en este ejemplo, entonces no aplica. Hombres menores de 18 y mayores de 45, más de 20 kilos, sí, entonces eso también es crítico. Mujeres no aplica y la siguiente de embarazo tampoco aplica. Para el tema del transporte, distancia de transporte de 20 metros o más no aplica porque dijimos que era menos de 10 metros. Distancia de transporte menos de 20 metros, sí, en 8 horas. No sé si recordamos cuánto fue que nos dio, 105 kilos. Entonces 105 kilos supera los 10 kilos, no, por lo tanto no es crítico y hemos terminado aquí. ¿Qué nos queda mirar? Que al darle terminar nos sale aquí el resultado. Nos sale que ese puesto de trabajo tiene condición crítica y nos sale aquí el informe. Este que nos sale acá de evaluar Temer, esto no lo vamos a ver en este momento. No estamos focalizados en manejo manual de cargas, pero es para que sepan que a ese puesto hay también que aplicarle el protocolo Temer. Entonces aquí miramos el informe. Cuando le damos abrir el informe, nos sale este cuadro de diálogo que dice se generó un archivo Excel en la misma ubicación en la que se encuentra este, le damos a aceptar y lo abrimos. Aquí ya nos aparece el puesto, entonces ya están los datos que incluimos y aquí nos aparecen las tablas donde nosotros las que aplicamos. Entonces, por ejemplo, aplicamos levantamiento de censo y ahí están las respuestas que nosotros completamos. De condición aceptable y esta de condición crítica. Y después nos sale algo que se llama informe. En el informe nos dice que este puesto tiene condición crítica y aquí de manera automática ya nos salen las condiciones críticas que nosotros dijimos que sí. Por ejemplo, lo que fue la rotación e inclinación del tronco, ¿cierto? Sin mover los pies y el peso que excede los 25 y que excede los 20 para mayores de 45. Aquí nos salen posibles medidas de control que en una futura, o sea, la próxima asesoría, porque esto estamos hablando de la asesoría número 2, donde nosotros revisamos las tablas,
Para la siguiente asesoría, nosotros vamos a revisar en conjunto con ustedes, la empresa, cada una de las medidas que son atingentes, ya más específicas para el puesto de trabajo de la empresa sucursal. Y eso sería el ejemplo. Gracias por estarme acompañando y ojalá les sea de mucha utilidad. Recuerden dejar sus dudas, consultas aquí mismo abajo en los comentarios de YouTube o pueden también enviarme al correo mleoncr@h.cl o a mi teléfono al WhatsApp más 569 7768 6977. Que estén muy bien.